Bien, bien. Primero que nada, el día de ayer les dejé un problem set que lo tienen que entregar el próximo domingo, ¿de acuerdo? Son esencialmente dos preguntas. Veo que aquí hay un error. Dos preguntas. Permítanme ver esto con ustedes rápidamente. Note, por favor, en esta pregunta 1, la idea aquí es que tienen que utilizar, voy a escribirlo acá, la idea aquí es que tienen que utilizar, recuerden el teorema de equivalencia de representación de las economías, ¿de acuerdo? Recuerden ese teorema, recuerden que les comenté que en mercados completos, cuando tenemos mercados completos, cuando tenemos que el loop se cumple, recuerden que les comenté que podemos transformar el problema de optimización inicial que consideraba el problema de portafolio y consumo a un problema de optimización en el cual no dependa de la matriz de payoff, sino que dependa del state prices, ¿de acuerdo? Entonces, les digo eso, ¿por qué? Porque en este problema no les doy el payoff, no les doy los payoff en la parte A, ¿de acuerdo? Entonces, no hay forma de cómo la solución, a menos que usen el teorema de representación, ¿está bien? En segundo lugar, en esta nota que aquí estoy marcando aquí esta función de producción. Esto es 0.2 por C1. C1 es raíz cuadrada de C1, ¿de acuerdo? O C1 elevado a la 0.5, a la 1 medio. Acá un poco que se ha corrido los números. Pero es C1 elevado a la 1 medio, o C1, o la raíz cuadrada de C1. ¿Está bien? Y acá, lo demás sigue tal cual. En la pregunta 2, les he dejado esencialmente que prueben que la ausencia de arbitraje de tipo 1 no necesariamente, no implica, ¿de acuerdo? O mejor dicho, sí, no implica la ausencia de arbitraje de segundo tipo, ¿de acuerdo? Ok, entonces un poco la idea, que es lo que habíamos hecho la semana pasada ya, es un poco que puedan practicar esta demostración. Y la última es, el último ejercicio es, note, probar que si existe un vector de state price, ¿de acuerdo? En el cual cada elemento del vector es no negativo, o sea, es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces el arbitraje de segundo tipo, mejor dicho, no tenemos arbitraje de segundo tipo, ¿de acuerdo? Esto es algo que vamos a ver el día de hoy, pero también hemos visto anteriormente. Esencialmente es el supuesto de que state prices existe, ¿de acuerdo? Utilizar, recuerden, el teorema fundamental de finanzas y encontrar que efectivamente no hay arbitraje de segundo tipo cuando tenemos state price, cuando tenemos que la existencia de state price, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Entonces, con estos tres ejercicios terminaríamos prácticamente todos los problem sets. El examen final va a venir sobre estos tres ejercicios, ¿de acuerdo? Sobre lo que se ha dejado aquí, algunas cosas van a cambiar o algunas cosas van a mantenerse igual. Entonces tengan en cuenta, traten de resolverlo de manera bastante, con mucho cuidado. Solamente para que sepan, el ejercicio 1 es un ejercicio interesante, ¿de acuerdo? Y ese ejercicio está propuesto en el libro de... en este libro, en el libro de Daphne. No es cualquier libro, es un libro de Graduate Studies, y es un libro muy, muy bueno, ¿de acuerdo? Pero es muy matemático. Pero este ejercicio sí lo pueden resolver con lo que hemos llegado hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? O con lo que hemos llegado en realidad hasta la semana pasada. Sí lo pueden hacer, no necesitan más conocimientos más allá de lo que hemos hablado en estos días, ¿de acuerdo? Ahora, está propuesto aquí, no está resuelto, ¿de acuerdo? Yo tengo la solución, porque yo lo he hecho anteriormente. Se los voy a enviar de todas maneras después que terminemos ya, después que entreguen el problem set, ¿ok? Y la 2 y la 3 es lo que tenemos nosotros en la nota de clase. Entonces, esencialmente es estudiar la nota de clase y ver cómo trabajar estos dos ejercicios últimos, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto.
Muy bien, permítanme ir entonces. Si tienen dudas sobre el problem set, me avisan. Me avisan para poder absorber sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, permítanme ir ahora a la nota de clase, la que teníamos pendiente. Déjenme ver dónde estamos. Ok, aquí. Justamente tiene que ver con la pregunta que les he dejado. Ok, nota por favor. Hasta aquí hemos tocado varias cosas hemos tocado dos definiciones de arbitraje. Hemos tocado cuando no existe arbitraje de tipo 1 ni existe arbitraje de tipo 2, ¿de acuerdo? Hemos dicho también que la no existencia de arbitraje 1 no implica que no exista arbitraje 2. De igual forma, no arbitraje tipo 2 no implica no arbitraje tipo 1, ¿está bien? Vimos una condición acerca de asegurar que uno implica al otro. Recuerden, permítanme volver solamente un poquito aquí. Por ejemplo, lo que dijimos la semana pasada, déjenme ver dónde estás. Lo que dijimos la semana pasada es, por ejemplo, esto, ¿no? No arbitraje tipo 1, si yo al no arbitraje tipo 1 le agrego el supuesto de limited liability, por ejemplo, es decir, que el payoff de cualquier portafolio tiene que ser estrictamente positivo, pues eso me asegura de que no existe arbitraje de tipo 2. ¿Está bien? Entonces, uno al otro no se implica, yo necesito algo más, ¿de acuerdo? También hemos visto relación con respecto al loop. Hemos visto que no arbitraje implica loop, ¿de acuerdo? Pero que loop no necesariamente implica no arbitraje, ¿está bien? Son algunas relaciones importantes. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora permítanme ver con ustedes el último tema, que es esencialmente la no existencia de arbitraje y state prices, ¿de acuerdo? Permítanme marcar acá un segundo. Ya. Ajá. Noten, por favor, este teorema que estoy marcando aquí con azul es el teorema, se conoce, que ya yo les he comentado, se le conoce como el teorema fundamental en finanzas, ¿de acuerdo? Que es de Ross, el 76-78. Ross tiene un libro que se llama Neoclassical, acá se los muestro, Neoclassical Finance. Este es del 2000, déjame ver bien, del 2005. Este libro es muy bueno, ¿de acuerdo? Porque hace un resumen de lo que Ross propuso en su época. ¿Por qué lo llama Neoclassical Finance? Porque finalmente toda la parte de finanzas de asset pricing que nosotros estamos estudiando hasta el día de hoy está fundamentado en que los mercados son, o sea, los mercados financieros son perfectos, es decir, tenemos competencia perfecta en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Y es un supuesto clave de la economía neoclásica. Otro supuesto clave es que no hemos hablado en un momento de información asimétrica aquí. Aquí hemos supuesto que hay información simétrica y perfecta, ¿de acuerdo? Otro supuesto clave aquí es que todos son price taker. Es decir, ningún individuo, ningún inversionista tiene poder en el mercado para poder mover los precios de los activos financieros. Entonces, inclusive lo que hemos hablado de equilibrio general está fundamentado en la economía neoclásica, ¿de acuerdo? La segunda línea la segunda gran escuela en economía, como nosotros sabemos, es la actual, que es la nueva economía keynesiana, en la cual coloca precios rígidos, en la cual coloca costos de ajuste, en la cual hay competencia monopolística y otros elementos más. Asset pricing no está basado en eso, ¿de acuerdo? No descansa en esos modelos. Hasta el día de hoy, inclusive después de la crisis financiera, hasta el día de hoy no descansa en eso. Hay un paper de hace 1 o 2 años en el cual sí demuestra que, por ejemplo, la competencia monopolística, ¿de acuerdo?, sí tiene impacto sobre el precio de las acciones o precio de los activos financieros, ¿de acuerdo?
Pero los modelos de asset pricing esencialmente descansan en neoclassical economy. Entonces, es la escuela de economía en la cual asset pricing está bien. Entonces, por esa razón, no hemos tocado aquí nada de competencia monopolística, por ejemplo, o no hemos tocado nada, por ejemplo, de sticky prices, por ejemplo, o ni política monetaria, ni nada de esas cosas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No significa que no sean importantes, sino que lo que significa es que esos son extensiones del modelo base en el cual estamos estudiando nosotros, ¿ok? Entonces, este teorema de Ross, lo estoy marcando aquí, que son dos papers en realidad, es fundamental en finanzas, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente, que la no existencia de arbitraje de tipo 1 y tipo 2 me asegura, noten que es un sí solo sí, porque va en ambas direcciones, me asegura que los precios de los state claims, recuerdan que hablamos de esa semana pasada, existan, esto es importante, y en segundo lugar, sean estrictamente positivos. ¿Está bien? Entonces, yo les comenté la semana pasada que por qué este teorema es importantísimo, por muchas razones. Primero, permítanme volver a ustedes un segundo. Este teorema es importante por lo siguiente. Arrow de Blue, a inicios de los 50, demostraron la existencia de state prices, del Q, ¿de acuerdo? Pero la existencia de state prices dependía del supuesto, de dos supuestos, del supuesto de mercados completos, por un lado, y del supuesto sobre la función de utilidad, o sea, sobre las preferencias. Recuerden que nosotros al inicio de este último bloque hemos encontrado que el vector state prices en mercados completos es igual a la tasa marginal de sustitución del consumo de hoy con respecto a ayer en cada estado de naturaleza, ¿recuerdan? Recuerden que teníamos eso. Entonces, eso proviene de Arrow de Blue. El teorema de Ross, el 77-78, él asegura que existe state prices, el Q, independientemente de que el mercado sea completo o no. Uno, ya generalizó el primer supuesto de Arrow de Blue. Y en segundo lugar, independiente de cualquier supuesto sobre la función de utilidad o sobre la preferencia. Permítanme mostrarles otra vez. Note por favor este teorema. Dice aquí claramente, dice, no arbitraje de 1 y 2 me asegura que existan state prices y que sean positivos, estrictamente positivos. Es decir, el único supuesto que necesitamos, según Ross, para que state prices existan y sea estrictamente positivo, no es ni mercados completos y no es ninguna supuesto sobre función de utilidad. Es simplemente no arbitraje. La semana pasada que el no arbitraje es el famoso no free lunch de economía traído a finanzas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué este teorema es importante? Porque generalizó lo que tenía Arrow de Blue, permítanme un segundo ver a ustedes, generalizó lo que tenía Arrow de Blue a un contexto en finanzas en el cual es independiente del tipo de mercado, completo e incompleto, y es independiente del supuesto sobre las preferencias. Entonces, significa que si nos aseguramos que no arbitrage exista, state prices existe y es estrictamente positivo. Eso es un gran avance en el field. ¿Por qué? Porque ahora no arbitraje, primero, el supuesto no arbitraje hace sentido a todo el mundo. Porque es la misma idea de no free lunch en economía. Es decir, no arbitraje, recuerden que les comenté, es si quieres tener alguna ganancia, tienes que incurrir en algún riesgo, lo cual es sumamente racional, y el supuesto es muy lógico, ¿de acuerdo? Entonces, el supuesto no es golpeado, el supuesto es tomado tal cual porque refleja muy bien la racionalidad de los inversionistas en el mercado, ¿de acuerdo? Y es un criterio que se le exige al mercado y que es lógicamente pensable esperar que eso pase. Lo segundo es que la generalidad de este teorema nos permite ahora ir a pricear, llamémoslo así, o ir a calcular el precio de activos financieros que estén fuera del asset span. Recuerden, cuando les hablé del asset span,
en mercados incompletos, teníamos el RS y adentro había un subconjunto, podíamos tener fuera de Asset Span algunos nuevos activos que vamos a crear, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este teorema nos asegura que, inclusive en mercados incompletos, el Q, el State Prices, existe y es exactamente positivo. Y recuerden que podíamos usar nosotros el State Prices para poder calcular el precio de cualquier activo. Entonces, dado que eso existe, cualquier activo fuera del Asset Span, aquí, el nuevo, el derivado, si quieren llamarlo así, la opción, cualquier derivado posible, se puede calcular su precio porque el Q existe, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de ingeniería financiera, porque ingeniería financiera se basa justamente en este teorema, ¿de acuerdo? Porque este teorema permite crear instrumentos, ¿de acuerdo? Fuera de tu asset span, ¿está bien? La pregunta es cómo lo priceamos. El teorema te asegura de que existe el Q y es estrictamente positivo, ¿de acuerdo? Que te permite pricear ese derivado o esa opción que está fuera de tu asset span, ¿de acuerdo? Entonces, ingeniería financiera se basa en este teorema fundamentalmente, porque si no tuviésemos este teorema, no tendríamos cómo asegurar que el Q existe y por tanto no podríamos calcular el precio, ¿de acuerdo?, de un derivado financiero que está fuera del asset span. No podríamos, porque no habría ningún teorema que nos asegure que podemos ir por ese camino, ¿de acuerdo? Porque lo máximo que tendríamos hasta este momento es lo de Arrow de Rue, que todo trabajó en mercados completos, ¿de acuerdo? Lo cual es bueno como benchmark, pero no nos sirve en el mundo real porque el mercado realmente es incompleto. ¿Está bien? Entonces, ingeniería financiera está basado en ese supuesto. Ustedes lo van a ver seguro en el futuro cuando estudien una maestría o lean un paper sobre esos temas. El gran supuesto detrás es no arbitraje, ¿de acuerdo? Que es el teorema fundamental de finanzas de Ross, 76-78. ¿Está bien? Muy bien, entonces permítame volver a las notas de clase. Por favor, con toda confianza me paran en el camino, ¿ok? Entonces, este teorema es sumamente fundamental, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Un segundo teorema es que la no existencia de arbitraje de tipo 2, me asegura que el state price sea mayor o igual a 0. Noten que aquí puede ser 0, ¿está bien? Permítanme volver a ustedes un segundo. Recuerden que yo les comenté la semana pasada que el gran problema, mejor dicho, permítanme ir, recuerden esto conmigo. Cuando teníamos mercados completos, ¿está bien? El Q, el state prices, podíamos calcularlo porque finalmente era en un sistema de ecuaciones. Recuerden, en un sistema de ecuaciones, como mercados completos teníamos, imagínense, 10 estados de naturaleza, 10 activos, 10 ecuaciones. Y el Q son 10 elementos, entonces 10 variables, 10 ecuaciones, el sistema está bien identificado y podemos calcular el Q de manera única, ¿está bien? El problema surge cuando el mercado es incompleto. El Q ya no es único, es decir, el state price ya no es único. No vamos a poder verlo en el curso porque ya el tiempo ya nos ganó ya en el Summer School, pero ¿cuál es la idea? La pregunta es cómo pricear activos que están o productos que están fuera del asset span. Dado que el Q existe por el teorema de Ross, ¿de acuerdo? O el teorema fundamental de finanzas de Ross, existe. Dos, dado que el Q no es único, nosotros lo que vamos a poder hacer con los activos que están fuera del asset span es calcularle un upper bound, es decir, una cota superior y un lower bound, es una cota inferior, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, algún derivado o algún precio, algún activo financiero fuera del asset span va a tener, su precio va a estar en un rango, ¿de acuerdo? Hacia eso vamos a llegar. Va a llegar a un rango. Entonces nosotros vamos a poder darle, lo máximo que vamos a poder darle a un activo, a un nuevo producto fuera del asset span es con este teorema y con lo que teníamos de asset pricing, es un rango de precio, ¿de acuerdo? Ese es un poco el enfoque, ¿está bien? Y con eso podemos hacer trading y todo lo demás.
¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. No lo vamos a poder ver, porque ya el tiempo ya nos ganó, pero esa parte se extiende de lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Está bien? No, no es muy difícil llegar a esa parte, es straightforward, es súper directo. ¿Está bien? Si entendemos bien esta parte de loop, de no arbitraje, lo que hemos hablado del teorema fundamental de finanzas, la parte de mercados incompletos, la parte de pricing son dos optimizaciones. Una optimización en la parte en el upper bound y la otra optimización en el lower bound. Son dos programas de optimización, en realidad. ¿De acuerdo? Y matemáticamente es dos optimizaciones y se obtiene el rango del precio del derivado o del activo, del nuevo activo que estemos creando. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso descansa un poquito más ya para ver mercados incompletos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunos comentarios con respecto a esto. Yo había dejado la prueba para después, pero ya lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Ambos teoremas, note que no depende de si el mercado es completo o no, que es lo que les acabo de comentar. El teorema 9 es conocido como el teorema fundamental de finanzas, me refiero a este que está aquí, ¿de acuerdo? Y la prueba de este teorema está en un paper de Gibbing and Ross, el 87. El teorema 9, que es el fundamental de finanzas, la prueba es mucho más sencillo, naturalmente, en mercados completos, ¿de acuerdo? Perdón. Es súper sencillo en mercados completos. Bueno, y aquí, yo lo he colocado aquí porque es súper rápido. Recuerden esto. El vector de precio de los activos financieros, la matriz de payoff y state price, ¿de acuerdo? En mercados completos tendríamos J igual a S. J, número de activos financieros, S, el número de estados naturales. Entonces, el X, la matriz de payoff, es invertible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Invertimos el X, el que está aquí, y vamos a obtener esta expresión, ¿de acuerdo? Dado que el precio es mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque estamos suponiendo no arbitraje, ¿de acuerdo? Está bien, y recuerden, no arbitraje tipo 1 y tipo 2 me elimina todos los precios negativos, ¿de acuerdo? Me los elimina. Entonces, solamente nos quedamos con precios positivos, y si el precio es 0, el payoff tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, dado que el precio es positivo, y esta matriz de payoff contiene elementos positivos, este Q naturalmente sale estrictamente positivo, ¿de acuerdo? Esto es súper rápido en mercados completos. El tema está en mercados incompletos, ¿ok? Justo lo que les comentaba, porque este teorema es importante. La existencia de state prices, el Q, inicialmente fue probada por Arrow en el 53, ¿de acuerdo? Pero dependía de qué? Lo que les comenté, de las preferencias y mercados completos, ¿de acuerdo? Ahora es totalmente independiente. Es lo que les comenté hace un momento, que no depende ahora de la concavidad ni tampoco de la completitud del mercado, ¿de acuerdo? Acá un poco algunos comentarios. Acá algunos comentarios. En particular este que está aquí. Permítanme comentar un segundo. Algunos problemas. Si el mercado es completo, el Q es único, ¿de acuerdo? Y podemos calcular el precio para cualquier activo exactamente, ¿de acuerdo? Eso es súper cool, porque tenemos el Q y calculamos el precio para cada activo exactamente lo calculamos, ¿de acuerdo? El tema está cuando los mercados son incompletos. El Q no es único, como les comenté, y por tanto, no podemos calcular el precio para cualquier activo exactamente. Es decir, no podemos decir el derivado X es 10 dólares. Podemos decir el derivado X está entre 10 y 15 dólares. Imagínense, algo como eso, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el derivado esté fuera de mi asset span. Noten, si está dentro del asset span, recuerden, podemos calcular el precio, sí, exactamente, ¿basado en qué? Basado en mi conjunto de precios de mis activos financieros que tengo en el mercado, ¿de acuerdo? Cuando decimos que podemos calcularlo
aquí cuando me refiero a que podemos calcularlo, no exactamente me refiero a un activo fuera de la span. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? En este caso, el teorema fundamental funciona bien, pero lo que les comenté nos va a dar un precio, nos va a dar, perdón, un rango. ¿De acuerdo? Nos va a dar un lower bound y un upper bound. Una cota inferior y una cota superior. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Lo interesante, bueno, aquí he colocado, por ejemplo, una opción. Imagínense una opción, ¿de acuerdo? En mercados completos. ¿Está bien? Una opción. Una opción va a depender del payoff y va a depender del payoff, de su payoff, de acuerdo a esa opción, y va a depender del stake price. Como estamos en mercados completos, stake price es único y lo podemos encontrar. Por tanto, como tenemos el payoff de la opción, tenemos stake price, le ponemos el precio de la opción y cerrado el tema. ¿De acuerdo? Que es lo que les coloco aquí. Tenemos el precio de la opción, de acuerdo a este nuevo, ¿a qué sería igual? A stake prices y el payoff de la opción. ¿Está bien? Y no habría ningún problema y siempre cuando el mercado es completo. Y un comentario. El tema, vamos a decir, el challenge, más ingeniería financiera, digo, de la teoría moderna, ¿de acuerdo? Es encontrar la forma, ¿de acuerdo?, de completar el mercado. Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Y exactamente determinar el stake price, STQ. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, la opción puede ser preciada en términos de cualquier otro security. ¿De acuerdo? Por ejemplo, underlying asset o algún activo libre de riesgo. ¿Ok? Los leo si tienen algunas preguntas o comentarios. Sí, Jeremy. Profesor, Jeremy dice, profesor, una consulta, ¿puede repetir la parte de la opción? Sí, claro. Nota, por favor. Permíteme un segundo. La opción, como su nombre dice, te da una opción, te da un derecho y no una obligación, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, una opción es un activo financiero. En términos más micro, es un contrato, ¿de acuerdo? Un contrato en el cual la opción puede descansar en un activo financiero, en el precio de un activo financiero, ¿de acuerdo? Puede ser que tengas la opción de comprar un activo financiero dentro de un año, ¿de acuerdo? O no comprarlo, ¿está bien? Entonces, la opción descansa en el precio de ese activo, ¿de acuerdo? La opción tiene su payoff como cualquier activo financiero, pero ese payoff depende de un activo subyacente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la opción de comprarte un activo X, ¿de acuerdo? Entonces, en mercados completos, esta opción, simplemente, el precio de esa opción simplemente, ¿qué cosa es? Es su payoff multiplicado por qué? Por stake price, ¿de acuerdo? Es el precio de esta opción, es su payoff multiplicado por stake price. En mercados completos, stake prices lo tenemos, ¿de acuerdo? Lo podemos calcular. ¿Está bien? Eso sale. Esto tenemos. Lo que nos faltaría es el payoff. Pero el payoff se calcula directamente en la opción. ¿Cómo? Como nuestro payoff de la opción depende del precio del activo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente va a ser cero y va a ser cero o un diferencial. Entonces es conocido, ¿de acuerdo? Por tanto, dado que tengo stake price, dado que tengo el payoff, lo multiplico simplemente vectorialmente hablando y encuentro el precio de la opción. Y ya está. No hay más que hacer, porque el mercado es completo. ¿De acuerdo? Note, por favor, cualquier activo derivado financiero o cualquier activo complejo que se imagine, al final, en mercados completos simplemente es el precio. Su precio es la multiplicación del payoff por stake price. Eso es. ¿De acuerdo? Eso es. Cualquier activo financiero complejo que se imaginen en el mercado. ¿De acuerdo? Lo mismo la misma idea, de nada, Jeremy, la misma idea es para mercados incompletos. Siempre tengan eso, en cuenta eso, ¿de acuerdo? Solo que en mercados incompletos vamos a encontrar un rango de precio. ¿Está bien? Ese es un poco el enfoque. Muy bien, perfecto. Permítanme entonces volver a la nota de clase.
Ok, excelente. Muy bien. Permítame un segundo. Muy bien. Veamos un poco no arbitraje y portafolios óptimos. Recuerden que al inicio de este bloque les comenté, no arbitraje tiene relación con loop, tiene relación con strike prices, tiene relación con portafolios óptimos, ¿de acuerdo? Que es lo que ahora vamos a ver un poquito. ¿Cuál es la idea de esto? Acá hay algunos teoremas, note por favor. Primero, noten. El teorema 10 dice lo siguiente, dice, si es que tenemos, dado un security prices, dado un vector de precios, ¿de acuerdo? Y tenemos que el portafolio óptimo existe, y además tenemos que la función de utilidad es estrictamente creciente, noten que en ambos periodos, si fuese de muchos periodos es en todos los periodos, ¿de acuerdo? Entonces el de tipo 1, tipo 2, se mantiene, ¿de acuerdo? Note, por favor, lo que estamos pidiendo aquí es dos cosas. Para asegurar no arbitraje, estamos pidiendo que la utilidad marginal sea estrictamente positiva, ¿de acuerdo? Y que exista el portafolio óptimo. Dos cosas solamente, ¿de acuerdo? Con eso aseguramos no arbitraje. Y si no arbitraje no existe, todo lo demás se dispara. Loop se mantiene, stake prices es estrictamente positivo y existe independientemente de qué tipo de mercado es, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea del teorema 10? Es relacionar no arbitraje con lo que tenemos nosotros en micro, que es utilidad marginal o las preferencias. Ese es un poco el enfoque, ¿de acuerdo? El teorema 11 es un poquito más, es similar al 10, solamente que para trabajar el tema de arbitraje tipo 2. La misma idea. Si tenemos que el portafolio óptimo existe, la segunda restricción es que la utilidad marginal o la utilidad es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? En 0, ¿está bien? Pero es creciente en 1, ¿de acuerdo? Note que aquí el supuesto ya es un poco más débil, ¿de acuerdo? En este caso, lo único que podemos asegurar es que no existe arbitraje de tipo 2. Es lo único que podemos asegurar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea del teorema 10 y del teorema 11? La idea es la siguiente. La idea es simplemente relacionar preferencias con arbitraje, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Relacionar preferencias con no arbitraje. Muy bien. El teorema 12. ¿Cuál es la idea de este teorema? La idea es la siguiente, noten. Dos condiciones. Primero, si no existe arbitraje, ahora estoy del otro lado, ¿de acuerdo? Si no existe arbitraje de tipo 1, tipo 2, y el consumo es estrictamente positivo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, es restringido que sea positivo, entonces el portafolio óptimo existe. Note, por favor. La condición que necesito para que el portafolio óptimo exista es no arbitraje. ¿Se dan cuenta de la relación ahora que existe entre no arbitraje y portafolio óptimo? ¿De acuerdo? En los previos era relación entre no arbitraje y preferencias. Pero ahora, para que yo tenga un portafolio óptimo, necesito no arbitraje. Eso es importante. ¿De acuerdo? Noten que aquí no estoy hablando de mercados completos e incompletos. Solamente digo que si no tengo arbitraje y tengo que el consumo es positivo, ¿de acuerdo? Entonces me aseguro que el portafolio óptimo existe. ¿Está bien? Entonces, no arbitraje no solamente es un tema para tener precios. O sea, ¿cuál es el mensaje de estos teoremas? Permítanme volver a ustedes. El mensaje de estos teoremas es que, recuerden, en asset pricing, en estos fines de finanzas, nos interesa obviamente analizar, estudiar los determinantes del precio de los activos financieros, ¿de acuerdo? Nos interesa el precio, ¿está bien? Nos interesa ver qué determinantes explican el precio y ver cómo calcular el precio de los activos financieros que se van a crear en el mercado financiero. Nos interesa el precio. Pero por otro lado nos interesa el equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio nos interesa el portafolio óptimo, ¿de acuerdo? Y nos interesa el precio de equilibrio, ambas cosas.
Entonces, el supuesto de arbitraje que ahora estamos hablando me asegura de que este precio, ¿de acuerdo? El precio de cualquier activo financiero pueda ser calculado. ¿Cómo? Por medio de su payoff y su stake price, ¿de acuerdo? ¿Por qué me asegura eso? Porque no arbitraje me asegura, independientemente cuál sea la función de utilidad, independientemente si el mercado completo o no, me asegura que Q, que es stake prices, existe. Y si existe, multiplico con su payoff y calculo el precio de cualquier activo financiero. Entonces, el no arbitraje juega un rol en asset pricing de manera importante. La segunda pregunta que surge es, ¿no arbitraje juega un rol en el equilibrio? Es decir, en el portafolio óptimo, en el precio óptimo. Estos teoremas dicen sí. No arbitraje, por ejemplo, no arbitraje, y le agrego el supuesto de que el consumo tiene que ser positivo, lo cual hace sentido y es racional. Si el consumo es positivo y tengo no arbitraje, me asegura de que el portafolio óptimo existe. Entonces, no arbitraje tiene doble rol. Eso es lo genial de este teorema de Ross, porque no solamente se orienta a pricing, sino que se orienta a equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, es como que, llamémoslo así en términos coloquiales, como que mata dos pájaros al mismo tiro, ¿de acuerdo? Es como que golpea por un lado pricing, que es lo que nos interesa, y por otro lado equilibrio, que es lo que interesa desde el punto de vista económico en el mercado. Entonces, si quitas este teorema de no arbitraje, hace mucho sentido. Si lo quitas, necesitamos otros supuestos más fuertes para asegurar que el precio pueda ser calculado y para asegurar que el equilibrio pueda ser calculado. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, se hace más complejo el análisis. Nos podemos quedar cortos para poder analizar tanto precios en activos financieros como equilibrio en el mercado financiero. Pero si introduces no arbitraje, el mundo se hace más sencillo. Podemos calcular precios en mercados completos o incompletos, podemos asegurar equilibrio en el mercado, sea completo o incompleto, porque noten, el teorema que acabamos de hablar me dice, no arbitraje más consumo positivo me asegura que exista un portafolio óptimo. En ningún momento me requiere que el mercado sea completo o incompleto. ¿Está bien? Entonces, es independiente de eso, ¿de acuerdo? Entonces, no arbitraje juega un rol importantísimo tanto en ese pricing como en el equilibrio en el mercado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es un poco el mensaje de estos teoremas. Yo les he colocado aquí una especie de relación entre los teoremas, ¿de acuerdo? Solo para recordarlos. Por ejemplo, relación entre los teoremas 10, 11 y 12. Por ejemplo, noten, no arbitraje tipo 1, tipo 2, si le agrego esta condición de que el consumo tiene que ser positivo, entonces me asegura que el portafolio óptimo existe. Pero por otro lado, si yo tengo que el portafolio óptimo existe y además le agrego estas dos condiciones de utilidad marginal, me asegura de que no voy a tener arbitraje. ¿De acuerdo? De igual forma en este lado, note por favor, si yo tengo que el portafolio óptimo existe y le agrego dos condiciones de utilidad marginal, me asegura que no arbitraje tipo 2 existe. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Permítanme bajar aquí. Un último tema. No arbitraje y el equilibrio, el payoff pricing de equilibrio, ¿de acuerdo? Note, por favor. Esta es solamente una extensión de lo que ya hemos hablado hasta aquí. Por ejemplo, por definición, un equilibrio, o un portafolio de equilibrio, perdón, es un portafolio óptimo. ¿De acuerdo? Siempre. Un portafolio de equilibrio tiene que ser un portafolio óptimo. ¿Okay? Entonces, luego siguiente teorema, dice lo siguiente. Si la utilidad marginal es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? Entonces, no existe arbitraje tipo 1 y tipo 2 a los precios de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces el pricing functional, ¿de acuerdo? El Q de Z es lineal y estrictamente positivo. ¿Dónde? En el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que ahora
no arbitraje tiene un rol para pricear cualquier activo, tiene un rol para asegurarme el portafolio de equilibrio, pero además tiene un rol para asegurarme el precio de equilibrio en el mercado financiero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice este teorema es que si tengo no arbitraje, ¿de acuerdo? A los precios de equilibrio, cuando me refiero a precio de equilibrio, me refiero a todo el vector de precios de los activos financieros, ¿de acuerdo? A ese vector, yo tengo no arbitraje, ¿de acuerdo? Eso me va a asegurar que el equilibrio tenga, los precios sean mayores a cero y sean lineales, ¿de acuerdo? Un último teorema. Noten, si tengo la utilidad marginales en 0 estrictamente positiva y en 1 positivo, ¿de acuerdo? Entonces no arbitraje tipo 2 se mantiene. ¿Está bien? Y por tanto, recuerden el teorema fundamental de finanzas. Si el arbitraje de tipo 2, no arbitraje tipo 2 se mantiene en el equilibrio, entonces el precio es lineal y es positivo, noten. No es estrictamente positivo, sino es positivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de esto? Permítanme ver ustedes un segundo. Noten, no arbitraje tiene un rol en precios, tiene un rol en el equilibrio. Cuando hablo de equilibrio, me refiero a dos cosas. Me refiero a portafolio equilibrio y al precio equilibrio. Y hemos visto que el portafolio equilibrio es asegurado cuando tenemos no arbitraje y un consumo positivo. Ahora, me aseguro de que en el equilibrio, ¿de acuerdo?, los precios también sean estrictamente positivos o positivos. ¿Cómo? Con no arbitraje otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir toda esta parte, no arbitraje juega un rol importantísimo en asset price. ¿Está bien? En particular lo van a ver en el futuro, quizá cuando vean algo de ingeniería financiera, el supuesto en el cual se basa ingeniería financiera es no arbitraje. ¿De acuerdo? Donde no arbitraje es un supuesto fundamental en el cual me elimina precios negativos. ¿Está bien? Y me asegura, por un lado, el precio de los activos financieros y el equilibrio en el mercado financiero. ¿Está bien? Muy bien, entonces con esto, permítanme solo verificar si ya no queda más. Con esto tengo unos comentarios. Vale la pena comentar esto. Noten, esto es interesante. En economía estamos interesados en el equilibrio en general, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y usualmente para asegurarnos el equilibrio en economía, en micro me refiero, basta con suponer que la utilidad es estrictamente creciente, es suficiente, ¿de acuerdo? Y por tanto, cuando hablamos de no arbitraje, no se habla en economía. ¿Por qué? Porque se mantiene. Recuerden, hace un momento hemos visto, tenemos utilidad marginal estrictamente creciente, y por tanto, no arbitraje se mantiene. Entonces, cuando ven micro, no se habla de no arbitraje, ¿de acuerdo? No se habla de eso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es como un resultado implícito en la teoría, en el modelo. Sin embargo, en finanzas, sí nos interesa ser explícitos en el arbitraje. ¿Por qué? Porque no solo nos interesa el equilibrio, nos interesa la valoración de los activos financieros. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, no arbitraje, como les comenté hace un momento, tiene dos impactos: en los precios de los activos financieros, valorización, y en el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, dado que nos interesan los dos en finanzas, no arbitraje se tiene que hacer explícito, de una manera descriptiva en el modelo. ¿Está bien? Y con eso podríamos trabajar fácilmente en finanzas, y lo van a ver seguro en el futuro, cuando vean mercados completos o alguna ingeniería financiera, van a encontrar que ese supuesto es vital para eso. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Entonces, con esto, muchachos, terminamos este gran bloque. También tienen dudas, preguntas, este es el momento. Yo pensaba hacer algo más, que es mercados incompletos, pero vamos a dejarlo aquí solamente porque ya va a ser un tema que no vamos a poder terminar al día de mañana, y se van a quedar más bien con muchas dudas en el camino, más que con respuestas, si empieza ese nuevo tema. Es un tema muy amplio, pero es un tema, el tema de mercados incompletos finalmente, nos falta varias cosas que ver. Quiero un poco comentarles esto, y me van parando en el camino. Uno de los temas que nos falta ver es
mercados incompletos, naturalmente, cómo calcular la valorización en mercados incompletos. Lo segundo que nos falta ver es restricciones en los portafolios, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos supuesto que el inversionista no tiene ninguna restricción, entonces puede hacer short selling en el corto plazo, es decir, puede prestarse, o puede vender sus acciones, puede vender lo que tenga, o puede prestarse para poder invertir en activos más riesgosos. ¿De acuerdo? Pero el tema de constraints o de limitaciones que tiene el inversionista son importantes para asset price. Acá hay un gran tema que no hemos visto en el curso. Un segundo gran tema que no hemos visto en el curso son algunos modelos estándar de asset pricing. Al cual me refiero a tres. De KPM nos falta ver con más detalle. Hemos visto algo con teoría de portafolio, pero no hemos visto, por ejemplo, algunos temas econométricos de KPM, que es sumamente importante. No hemos visto, por ejemplo, una parte empírica de KPM. KPM es interesante saber. El día de hoy no se utiliza en ningún lado. Bueno, no en ningún lado, pero no se utiliza. Aquí en Estados Unidos no se utiliza. En la industria no se utiliza para nada. ¿De acuerdo? Se utilizaba hace mucho tiempo, naturalmente. Pero es un buen ejercicio entender y saber ese modelo, ¿de acuerdo? El otro es el modelo de arbitraje, también de Ross. ¿Está bien? El modelo de arbitraje de Ross es interesante, justamente se basa en este supuesto que hemos visto ahora. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad de que la rentabilidad de los activos dependa no solamente del mercado, sino dependa de un conjunto de factores. ¿De acuerdo? El KPM lo que dice, la rentabilidad del mercado o la prima por riesgo depende de un factor, que es la prima por el mercado o el mercado. El modelo de pricing de Ross, ¿de acuerdo? Que es APT, es Asset Pricing Theory, él depende de un conjunto de factores. ¿Está bien? El tema con este modelo de Ross es que en su paper no indica qué factores, uno, y no indica el número de factores. ¿De acuerdo? Entonces ahí hubo una gran discusión en los 70, 80, porque todo el mundo decía, esta teoría no puede ser testeada con la data. El tercer modelo, el primer KPM, el modelo de arbitraje de Ross. El tercer modelo es el modelo de factores propiamente dicho, ¿de acuerdo? El cual se basa en Ross. Ese modelo de factores lo que dice es, el rendimiento de cualquier activo o la prima por riesgo depende de un conjunto de factores identificables, ¿de acuerdo? El paper famoso es de Fama French, del 92-93, en particular 93. Ellos encuentran tres factores. La gran crítica a este modelo de factores, ¿de acuerdo? Es que esos factores que ellos encontraron en su paper son factores netamente empíricos, no están fundamentados en la teoría. Es decir, no es que se construye una teoría donde se optimiza algo o se minimiza algo con restricciones, bajo algo lógico encontramos tres posibles factores. Eso no pasa en el paper de Fama French. Simplemente de manera empírica, con la data, construyen factores y ven que realmente ajusta mejor la data que el modelo KPM, por ejemplo. ¿De acuerdo? La gran crítica de modelo de factores es justamente eso, no tiene sustento teórico. Ahora, en la industria, en Estados Unidos en particular, por mucho tiempo, inclusive ahora, se sigue utilizando ese modelo, ¿de acuerdo? Como un benchmark, por ejemplo. ¿Está bien? Porque empíricamente hace mucho sentido, pero conceptualmente, teóricamente, no tiene mucho sustento teórico. Entonces, la literatura ha tratado de hacer investigación para justificar o encontrar un sustento teórico de cada uno de esos factores. ¿Está bien? Entonces, ese paper produjo una explosión en la literatura en los 90, inclusive en los 2000, donde hay muchos papers sobre factores que explican el precio de los activos. Un montón de factores de liquidez. Tanto así que hay un paper de hace unos 2 años, no, 2018, el año pasado, creo que es de Harvey, donde él documenta en su paper que en la literatura han encontrado,
alrededor de 350 factores. Entonces es imposible y colocar todos los factores en el modelo, porque ya pierde sentido económico, etcétera, etcétera. Entonces, esa literatura ha explotado bastante y el día de hoy todavía siguen trabajando en eso, pero ya ha bajado bastante, ¿ok? Es netamente empírico. Son tres. El KPM, el modelo de arbitraje de Ross y el modelo de factores. Este grupo nos falta estudiar. Está bien, es un grupo interesante. Tiene que ver más que nada, más que con teoría, tiene que ver más que nada con la parte empírica de asset price, ¿de acuerdo? Pero es un grupo que falta estudiar. El tercer grupo que falta estudiar, que es tiene mucho fundamento económico detrás, es el famoso Consumption KPM, o es el Consumption Based Asset Pricing Model. ¿Cuál es eso? Son los modelos de asset pricing basados en consumo. ¿Está bien? Esto surge en los 70 con Britney y con Lucas, en el 77 más o menos, y en el 85 con Mera y Prescott. Mera y Prescott en particular, ellos encontraron el famoso Equity Premium. ¿Qué es el Equity Premium? Se llama Equity Premium Puzzle. ¿Por qué? El Equity Premium simplemente es esto. Imagínense el rendimiento de la bolsa, de Lima, por ejemplo, ¿está bien? El rendimiento de la bolsa de Lima, imagínense que es 20%, y le resta el rendimiento del activo libre de riesgo, que sea 2%. De 20 menos 2, 18%, ¿está bien? Eso dice la data, eso es el equity premium, es la prima por riesgo por tener equity, activos riesgosos con respecto a activos libres de riesgo. Lo que encontró Mera y Prescott en el 85 es que ese número para Estados Unidos, que era alrededor de 7%, no hacía match con el modelo que se tenía en ese momento, que era un modelo neoclásico basado en consumo. El modelo decía alrededor de 1.4% y la data decía alrededor de 6 o 7%. Entonces, el modelo no hacía match. Ese paper, el de Mera y Prescott 85, demostró la gran falencia de los modelos de consumo en esa época para explicar asset pricing y produjo una línea de investigación impresionante, que hasta el día de hoy se sigue trabajando, ¿de acuerdo? En este conjunto de modelos hay muchos. Está, por ejemplo, un modelo de Epstein & Sen, que es un tipo de función de utilidad. Está el modelo, por ejemplo, de Campbell, Cochrane-Campbell, que es de hábitos, por ejemplo. Está el modelo, por ejemplo, de Long Run Risk, que es de Van Zandt y Jaron, que este último modelo, Van Zandt y Jaron, es uno de los últimos que ha tenido mayor acogida en la academia porque explica bastante bien el comportamiento de los pasivos activos. Está el modelo de Barrow y otros más con respecto a desastres, a riesgo de desastres, es decir, poquita probabilidad, pero alta severidad, por ejemplo. Entonces hay un conjunto de modelos, ¿de acuerdo? Los cuatro son los principales. Hay uno más que es, por ejemplo, el de Borrowing Constraints, que esencialmente trata de decir de que el equity premium puede ser explicado porque los inversionistas tienen restricciones para pedirse prestado, por ejemplo. Entonces son como 4 o 5 principalmente modelos en los cuales los papers que van a ver el día de hoy, las investigaciones que van a ver el día de hoy, tratan de sumar a esta literatura, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un gran... Estos 5, yo creo, o esta parte de Consumption Based Asset Pricing Model, yo creo que sería un curso en sí, ¿de acuerdo? Porque es una literatura amplia, fundamentada, por ejemplo, todos estos temas que hemos visto hasta el día de hoy, se aplican allí, ¿de acuerdo? Los conceptos de arbitraje, todo eso está dentro, ya no se toca, sino que está dentro de esa gran masa literaria, ¿está bien? Y hay mucha literatura y todavía la gente sigue trabajando en eso en estos momentos. Entonces son esos 3 grandes tópicos, llamémoslo así, es lo que nos faltaría estudiar y lo que quizá valga la pena que en un futuro se pueda estudiar si es que ustedes quieren dedicarse un poco a finanzas o a asset pricing en particular, ¿de acuerdo? Estos 3 son los estándares, es decir, son lo que deberíamos de saber. Hay unas cosas más que es lo que hoy se está trabajando, ¿de acuerdo? Pero ya son otras cosas. Por ejemplo, solo para mencionar rápido nada más, hay un tema muy interesante
por ejemplo, que se llama Household Finance. Household Finance, la idea de ese subfield en Asset Pricing es estudiar las decisiones de consumo e inversión de las familias. ¿Por qué las familias? Aquí en Estados Unidos, alrededor del 40% de las familias invierten en la bolsa. Entonces, es distinto en Perú. En Perú debe ser muy pequeño, muy pequeño, pero aquí sí es importante. Entonces, se necesita data a nivel de familias, como las encuestas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para poder hacer muchas cosas. Estimar parámetros de riesgo, como por ejemplo la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo, el risk aversion, por ejemplo, el factor de descuento temporal que vemos en los modelos, y varias cosas más. Entonces, es un nuevo field que surgió hace, o sea, con más intensidad, me refiero a hace alrededor de 2006, 13 años aproximadamente, ¿de acuerdo? Es un tema más. Otro tema más de Asset Pricing es, yo les comenté sobre Consumption Based Asset Pricing Model, ¿recuerdan? Hay uno que se llama Production Based Asset Pricing Models. ¿Cuál es ese? Es todo el lado de la producción de las empresas. ¿Está bien? Noten que hasta aquí lo que hemos estudiado no hemos hablado de las firmas, no hemos hablado de las empresas, de su función de producción, ni nada de eso. Hay una literatura que trata de juntar el comportamiento de las empresas y de las inversionistas en un solo modelo para poder explicar el precio de las acciones o el precio de los activos financieros en general. Entonces, esa es otra literatura que también está creciendo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hay otras más, ¿está bien? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles de que el field de Asset Pricing es amplio, es bastante amplio, y tener cursos de estos en el pregrado o en la maestría yo creo que sería muy valioso entender, aprender, comprender esas cosas, para luego, basado en toda esta literatura, ver qué temas en el futuro ustedes quisieran hacer, por ejemplo, en este field, ¿de acuerdo? La ventaja de Asset Pricing es que está muy bien ordenado los modelos, llamémoslo así, ¿de acuerdo? A comparación de Corporate Finance, que parece un conjunto de piezas no integradas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos falta ver. Quizás en un futuro lo podamos ver en un curso posterior, un siguiente summer, etcétera, etcétera, o un curso extra que quizás en el futuro les permita que podamos tener, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, comentarios, preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya en general. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien, entonces, con esto cerramos el curso de Asset Pricing, ¿de acuerdo? Excelente, José. Con esto cerramos el curso de Asset Pricing. Los animo a que vean estos temas hacia el futuro, ¿de acuerdo? Y también pedirles que, sí, Jeremy me dice, profesor, ¿cómo se pueden testear los modelos de Asset Pricing? Ok. Lo que nosotros hemos estudiado en el curso es la parte teórica. Esta parte teórica tiene su contraparte, esta parte que es Empirical Asset Pricing. Empirical Asset Pricing utiliza todo el conjunto de herramientas que tenemos de econometría. ¿De acuerdo? Todo. O sea, por ejemplo, a ver, en econometría, lo estándar de econometría, y esencialmente, más que serie de tiempo, es de corte transversal o datos de panel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden, en finanzas finalmente es micro aplicada al sistema financiero o al mercado de activos financieros, es micro, no es macro. Tiene efectos macro, naturalmente, cuando agregamos las cosas, tiene efectos macro, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que nos interesa es el tema micro. ¿Está bien? Entonces, ahora vuelvo a ti, José. Entonces, el tema de Empirical Asset Pricing es un conjunto de herramientas, como por ejemplo, OLS, dato de panel, corte transversal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todas esas herramientas, los estimadores, GMM es fundamental. GMM nació en Asset Pricing. Hansen en el 82 y 85
trabajó GMM, o sea, propuso GMM ¿para qué? Justamente para poder estimar el modelo de Consumption-Based Asset Pricing Model de ese momento. Y nació en finanzas. Entonces, todo el bagaje de econometría que sepamos nos va a ayudar, ¿de acuerdo? ¿Qué tema nos interesa, por ejemplo? Un tema importante en Empirical Asset Pricing, que ha dado muchas vueltas, es predictibilidad de los retornos. La gran pregunta, ¿qué factores me ayudan a predecir los retornos de los activos financieros? Corte transversal y serie de tiempo, por ejemplo. Es una gran pregunta. La otra gran pregunta es con respecto a, que está relacionada a esta novedad, con respecto a si los mercados son eficientes o no, ¿de acuerdo? Hay mucha investigación sobre eso, y esto es netamente econometría, ¿está bien? Lo tercero, por ejemplo, dividendos. Dividendos y precios de las acciones están correlacionados entre ellos, tienen relación entre ellos. Entonces, la gran pregunta es, note, todo es a nivel de firma. Está relacionado. Hay un paper en los 80, lo cual es sumamente importante acerca de esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación en Empirical Asset Pricing es estudiar las herramientas econométricas que en realidad son estándares, ¿de acuerdo? No, cuando vea un curso de econometría financiera, lo que tiene que aprender ahí es dato de panel, GMM, máxima verosimilitud, todos los tipos de OLS, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental que tiene que aprender. Hay cosas un poco más allá, como por ejemplo los modelos GARCH, que son más serie de tiempo, regresión cuartil, o cúpulas, por ejemplo, pero son cosas, llamémoslo así, más periféricas. En la literatura lo central es panel, es lo estándar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Noten, por favor, y permítame tomar la atribución para darles este consejo. Lo que interesa, más allá del modelo econométrico, en cualquier investigación, cualquier paper, y ahora vuelvo a la pregunta de José, lo que interesa en la pregunta de investigación es que si lo que estás haciendo, si lo que estamos haciendo agrega algo de valor a lo que tenemos, ¿me dejo entender? Aquí la gente no se sorprende si sabes SAS, sabes R, MATLAB, Python o N software. O no se sorprende si sabes correr panel dinámico con cadena de Markov. Eso no sorprende a nadie en realidad. Y eso no agrega valor en nada. Porque desde el punto de vista de la academia, lo que importa es las preguntas económicas que queremos responder nosotros como economistas financieros. Por ejemplo, ¿por qué? Una pregunta clásica. ¿Por qué el retorno de Google es mayor que el retorno por ejemplo, de Microsoft? Imagínense. ¿Por qué las familias invierten en activos financieros más riesgosos en el sector industrial que en el sector financiero? ¿Por qué existen crisis bancarias? ¿Por qué la política fiscal no ayuda a poder suavizar los ciclos económicos cuando tenemos bancos? O sea, preguntas económicas, financieras detrás que finalmente luego se convierten en política. Eso importa. La herramienta que utilicemos, eso es secundario, ¿de acuerdo? Y lo que exigen sobre la herramienta es que la herramienta sea clara, que no sea una caja negra, ¿de acuerdo? Imagínense que yo estimé por redes neuronales y salió algo. Pero si la audiencia a la cual le explicamos el paper no entiende, no comprende, porque no lo explico bien, o porque quizás la metodología no es clara, simplemente van a desechar los resultados que obtengamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Piensen primero en la pregunta de investigación. Eso es claro, ¿de acuerdo? Y para tener la pregunta de investigación tienen que leer la literatura, tienen que conocer la literatura, ¿de acuerdo? Tienen que leer lo que hay el día de hoy, y para leer y entender lo que tenemos el día de hoy, hay que ir atrás, como hemos hecho en este curso, hemos ido atrás, ver lo de Markowitz, ver lo de estos modelos de no arbitraje, y es atrás, porque con lo de atrás vamos a poder entender lo que hoy tenemos, ¿de acuerdo? Sorry, Jeremy, una respuesta larga por tu pregunta. José me dice, tenía una pregunta, era sobre las líneas de investigación en finanzas actualmente. ¿Cuáles son los tipos de problemas que están intentando resolver ahora?
Ok. Hay preguntas clásicas que tenemos respuesta, pero no respuestas que satisfacen a todos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por ejemplo, una pregunta clásica que tenemos el día de hoy en Asset Pricing, por ejemplo, es, por ejemplo, es el valor de los parámetros de las preferencias. Es decir, por ejemplo, la aversión a riesgo, la tasa, el factor de descuento y la situación intertemporal del consumo. Esos tres parámetros tenemos estimaciones, micro, macro, de panel, y finanzas en macro, en microeconomía, tenemos. Sin embargo, no está completamente, la academia todavía no está satisfecha con las respuestas que tenemos, ¿de acuerdo? Por tema de data, por tema metodológico, etcétera, etcétera. Porque esa pregunta es importante. Es importante ¿por qué? Porque evaluar esos parámetros, primero, porque los modelos de asset pricing, de consumption-based asset pricing models, están basados en esos parámetros. Entonces, los valores de esos parámetros podrían cambiar las conclusiones de los modelos actuales. ¿De acuerdo? Además, los modelos actuales están basados en el supuesto de agente representativo, lo cual elimina, por ejemplo, toda heterogeneidad en esos parámetros. Elimina, por ejemplo, todo tipo de varianza de esos parámetros y correlación entre ellos. Entonces, la pregunta de investigación que es vieja, pero que hoy día todavía siguen trabajando, es justamente cuál debería ser el valor correcto de esos tres parámetros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay preguntas nuevas, consideradas no tan nuevas, pero hay preguntas nuevas. La crisis financiera del 2008-2009 levantó muchas preguntas. Una pregunta clave, que ya no tiene que ver mucho con asset pricing, sino más que nada con banking, es ¿cuál es el rol de los bancos en el tema de crisis financiera? Esta es una pregunta clave que el día de hoy se están trabajando mucho. Gettler, de NYU, él está trabajando mucho esos temas, por ejemplo. Me acuerdo que está migrando un poco más a corporate finance, por ejemplo. Una pregunta más que nueva, sino que orientada a un sector de la población es en household finance, por ejemplo. En household finance, en el cual necesitamos data a nivel de las familias, como por ejemplo el NAO en IMA, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existe una encuesta, es como un ENAO, pero en la cual las preguntas son orientadas a saber las posiciones financieras de la familia, si invierte en bolsa, cuánta riqueza tiene, qué activos tiene, activos reales, activos financieros, etcétera, etcétera. Ese tipo de data, que es a nivel familia, puede tener dinámica en el tiempo, es importante para responderse a la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué las familias invierten en activos financieros en tal parte del ciclo económico? O cómo las decisiones de consumo y de inversión en portafolio de las familias se comportan como un mecanismo de acelerador o de suavizamiento en el ciclo económico, por ejemplo. Entonces, pero ese enfoque que hoy día están trabajando necesita data. Entonces, lo que están haciendo es, en Suiza hay data a nivel familia, en el cual sí se puede hacer ese tipo de trazabilidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí en Estados Unidos hay, pero no es exhaustiva. Y me da la impresión de que no es consecutiva. Entonces, el panel se queda corto. ¿De acuerdo? Ahora, ese tipo de data tiene sus challenges, tiene sus retos, porque un tema allí econométrico es la identificación de los parámetros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero eso es otro tema. Otras preguntas que surgen, por ejemplo, predictibilidad. Es una pregunta vieja, pero que el día de hoy todavía sigue en boga. Noten, les comento lo que los profesores a mí me han comentado aquí. No importa el tema que estés estudiando, quizás sea un tema muy viejo. Note que pueden ver el mismo tema, pero diferente óptica. ¿De acuerdo? Lo importante es lo siguiente, la pregunta que surge siempre es, ¿qué aprendemos con este paper?
con esta investigación? ¿Qué de nuevo me trae esto? ¿Cómo me ayuda esto a entender mejor los fenómenos? Por ejemplo, si quieren estudiar, por ejemplo, portafolio, la pregunta que surge es, ¿cómo tu paper me ayuda a mí o a la academia a entender un poquito mejor la toma de decisiones de los inversionistas entre consumo y portafolio? ¿Qué aprendemos? ¿Qué hay de más que tu paper esté agregándonos? ¿Me puedo entender? Pues el mismo tema que muchos han trabajado, pero diferente óptica, y agrega algo más, es valioso. ¿De acuerdo? Es valioso. ¿Ok? Muy bien. No sé si respondí tu pregunta, José. Preguntas, dudas, algo más. Sí, Vanina. Sí, Vanina, dime. Vanina dice, ¿qué tan complicado puede ser incorporar la racionalidad acotada de los agentes en modelos financieros? ¿O cómo se debería abordar los diversos sesgos que influyen en la toma de decisión de los agentes? Eso es interesante. Esa es otra línea, por ejemplo. El tema de behavioral finance es una gran línea, es una gran subfil de finanzas en particular. Personas muy conocidas ahí, Schleifer, por ejemplo, Miller, también son dos de los profesores muy conocidos en ese fin. Hay investigaciones importantes allí, ¿de acuerdo? Lo complicado de ese tema tiene dos complicaciones. Uno es la data, porque la data usualmente la utilizan por encuestas, porque en teoría es algo más, está un poquito yéndose más al tema de psicología, ¿de acuerdo? Entonces, un tema es la data, ¿de acuerdo? Ese es un gran tema. El otro tema es la parte matemática, ¿está bien? Ahora, mi sugerencia aquí es, se puede ir por tú bien mencionas, Vanina, pero si quieres ir por ese lado, te sugiero lo siguiente: empieza por el modelo más sencillo posible, el más sencillo. Y noten, cualquier cosa que se pueda hacer para Lima con la data de Perú o con la data de Latinoamérica en general va a añadir valor. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica la investigación es muy acotada, es muy limitada. Entonces, con la data que se pueda trabajar y cualquier investigación que se pueda hacer para Latinoamérica va a añadir valor en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres empezar por ahí, te sugiero leas Schleifer y Miller, ¿de acuerdo? Estoy viendo un autor más, y empieza por el modelo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una pregunta que puedes trabajar es sencilla. Por ejemplo, es una forma, tienes dos tipos de inversionistas. Un inversionista informado, es decir, conoce el mercado, ¿de acuerdo? Y un inversionista que tiene información parcial. Tiene información parcial y por tanto sus expectativas son formadas con una información parcial. Dos agentes. Entonces, imagínate, dos agentes que van al mercado, van a comprar la teoría de asset pricing, como teoría de portafolio, o por ejemplo, como Markowitz, usa Markowitz para él y usa Markowitz para el otro, ¿de acuerdo? Lo que tienes que ver aquí es cómo la información limitada va a afectar el portafolio, ¿está bien? ¿Y cómo puedes hacer eso? Tendríamos que leer lo de Schiller, Schiller y Schleifer, leer lo de Schiller, cómo la información limitada afecta el portafolio. Entonces, tienes ellos dos, los combinas en tu modelo y ves cómo la participación de cada uno afecta el precio o la demanda de los activos financieros. Y ahí ya tienes algún insight de cómo podría afectar uno y el otro. ¿De acuerdo? Pero ya tienes una idea. Entonces, con ese modelo sencillo podrías empezar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí es una gran literatura. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, para terminar, nada, Nina, excelente. Para terminar, entonces nos quedamos aquí hoy nosotros, ¿de acuerdo? Yo sí les voy a agradecer que seguro en estas semanas que vienen vamos a tener dos cosas. Uno, una encuesta, ¿de acuerdo? Anónima, naturalmente.
para que nos den feedback sobre este curso online. Esta es la primera vez que hacemos un curso online con varios alumnos de diferentes universidades y queremos hacer examen School cada año. Es un poco la idea, pero necesitamos feedback desde el lado de ustedes, es decir, por ejemplo, quizás sería más conveniente que sea menos tiempo o sea más tiempo, o ustedes recomendarían, por ejemplo, que los alumnos sepan que tienen que dedicar más horas a la semana, o les gustaría que toquen otro tipo de cursos, o que sea el horario durante la semana, diferentes feedback de lo que ustedes sienten que debería ser, que el curso podría mejorar. Entonces, va a ser sumamente valioso para nosotros, para la universidad, levantar el feedback de ustedes. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, ya seguro la universidad se la va a comunicar. Me parece que el viernes 26 de abril vamos a tener la graduación en la misma universidad. Ya les vamos a comunicar seguro con el horario y todo lo que eso merita, ¿de acuerdo? Les van a dar los diplomas y todo lo demás. ¿Está bien? Y bueno, la próxima semana tenemos examen final y ya las notas van a tenerlas disponibles seguro en estos días, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepan cómo han estado. No se preocupen, yo voy a considerar todo el trabajo que han hecho hasta ahora, ¿está bien? Que hasta ahora han resistido el curso, entonces eso es valioso, ¿de acuerdo? La perseverancia y todo eso es valioso. Finalmente, una de las intenciones de este examen de School es la siguiente. Una de las intenciones con la cual nosotros hemos querido empezar el examen de School es que ustedes puedan acceder a los profesores que quizás no puedan estar en Lima, no hablo de mí, sino de otros profesores, que en el futuro puedan darles cartas de recomendación, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque yo me imagino que alguno de ustedes en el futuro querrá estudiar una maestría o quizás un doctorado, algo, ¿de acuerdo? Entonces, es valioso que ustedes tengan una carta de recomendación de un profesor de aquí, ¿de acuerdo? En Estados Unidos. Entonces, eso es valioso. Y yo sé que es difícil conseguir cartas en Lima, lo es, yo también pasé por lo mismo, entonces es complicado. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener cartas de recomendación, ¿de acuerdo? Por eso es que también Alexia nos estaba ayudando. Alexia es el profesor que se encarga del curso de macro, seguro algunos de ustedes está llevando ese curso, y él está en Suffolk, en Boston, estudiando. Él está acabando el PhD en finanzas en el MIT. Entonces él conoce mucha gente, yo conversé con él, está muy dispuesto a dar cartas, entonces eso es valioso, ¿de acuerdo? Es un poco la idea, y eso lo digo al final del examen de School porque ha quedado el grupo que realmente se ha esforzado. Entonces, si necesitan carta en el futuro, cuenten con nosotros, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Si están pensando en estudiar un doctorado o una maestría por acá, cuenten con nosotros para poder ayudarlos en darles consejos y contarles un poquito más de la información que tenemos. Solamente es eso, está bien, quizás les pueda ayudar. Ese es un poco el enfoque, ¿de acuerdo? Entonces, no se desliguen de los profesores, más bien aprovechen esta oportunidad para en el futuro puedan conseguir cartas. Obviamente yo con mucho gusto los voy a recomendar, ¿de acuerdo? Pero más valioso que mi carta es la carta de aquellos que ya están acabando el doctorado, ¿está bien? Como ejemplo la de Alexis, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Los leo. Y él me dice, profesor, he visto que en varios papers que se investiga mucho sobre el factor de descuento, ¿cómo lo podríamos relacionar a los modelos estudiados? Ese es muy micro, Jeremy. Necesitamos data, ese es el tema. Ahí va a haber data, necesitamos data. Todavía no hemos visto nosotros el factor de descuento en los modelos de asset pricing porque prácticamente nos hemos eliminado el factor de descuento. Inclusive en el modelo de 2 periodos no hemos considerado el factor de descuento. Si lo colocamos, sí va a afectar. Recuerda el modelo de 2 periodos. Utilidad en 0, utilidad en 1. El beta aquí lo he colocado con PC 1, entonces no me va a ayudar. Si lo colocamos aquí, ya va a afectar los precios, ¿de acuerdo? Pero necesitamos data para hacer esto.
José me dice, en una pregunta, ¿sabes si las posiciones de postdoctorado en la universidad que estás, en un link de la universidad? Ok, sí, se los mando, pero les digo la información. Los postdoctorados usualmente no son una buena señal aquí, ¿de acuerdo? Es decir, así es el mercado laboral acá, se los comento. Ya nos queda poquito para terminar, se los comento. Cuando uno acaba el doctorado aquí, va al mercado de trabajo, el job market se llama. El primer objetivo del job market es ir a una universidad, que una universidad te contrate. ¿Está bien? Es súper difícil, es complicado, ya les contaré más detalles después de este tema. La segunda alternativa es ir a los bancos centrales. Una segunda alternativa también es ir a las multilaterales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Una tercera alternativa es hacer postdoctorado, ¿de acuerdo? Que te vayas al banco, a las multilaterales o a los bancos, al Banco Federal, los bancos centrales de aquí, significa, lamentablemente, que no se llegó a conseguir una posición en una universidad. Eso significa. Lo cual no está mal, o sea, está bien, es conseguir un trabajo en un lugar, eso es importante, ¿de acuerdo? Pero el objetivo inicial es ir a una universidad. Ese es un poco el objetivo, es el challenge de la universidad, ¿de acuerdo? Es difícil, es complicado, tiene su complicación como cualquier otro mercado de trabajo, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, yo les recomiendo lo siguiente, más que hacer un postdoctorado, ¿de acuerdo? Más que hacer un postdoctorado, vengan a estudiar doctorado aquí, o sí, porque lo que pasa es que, lo que pasa es lo siguiente, ya me queda poco tiempo, pero lo que pasa es lo siguiente, es que el mercado es muy competitivo. El mercado de trabajo, aquí hay, no sé, 300 universidades en Estados Unidos, más o menos, ¿de acuerdo? De las cuales 200 tienen PhDs, programas de PhD. Entonces, de los 200 cada año, imagínense, salen 5, ¿no está bien? Entonces ahí tenemos como 1000 PhDs en finanzas saliendo al mercado laboral. Pero el mercado pide, imagínense, 300. Entonces tenemos 1000 que están ofreciendo su labor y tenemos 300 que están siendo demandados en el mercado. Entonces, obviamente hay un nivel de 700 personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a ver muy competitivo que pues, solamente las 300 mejores, llamémoslo así, las que han hecho más papers, más investigaciones, han estado en más conferencias, las que tienen bastantes cursos, etcétera, etcétera, van a poder diferenciarse. Entonces, si a eso le agregas todo el tema del postdoctorado, se hace mucho más competitivo aún. Porque el postdoctorado es recursos para financiar a un profesor o a alguien para que tenga investigación, pero menos costoso es encontrar en el mercado del PhD cuando terminas. ¿Está bien? Entonces, no le digo que sea imposible, José, pero lo que recomiendo es que mejor vengan aquí de frente al mercado directo, ¿de acuerdo? Yo creo que sería mucho mejor. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ha sido un placer para mí, ha sido un gusto. Estamos conversando, ya nos vemos seguro en el día de la graduación. Hagan su tarea para el próximo domingo y mantengámonos en contacto. ¿Está bien? No, a ustedes muy bien. Yo he disfrutado mucho, de verdad. El tiempo pasó súper rápido. Sorry por no terminar todos los temas. Pero nada, como estamos conversando por correo, por email, por Skype, por WhatsApp, tantas formas de comunicarnos. Y, por favor, no pierdan el contacto para un futuro, si tengo una carta de recomendación, hacerse las llegar. ¿Ok? Ustedes, chicos, un abrazo. Ya nos vemos seguro en otro momento. Cuídense. Chao, chao.